Hola, muy buenas noches. Es un placer volverlos a ver Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. En los últimos años, por la propia situación económica o por las dinámicas demográficas, se han puesto de moda tres términos, digamos, si de empleo hablamos, que son el teletrabajo, el trabajo a distancia o, por ejemplo, el preempleo. Sin embargo, para muchos este todavía no se ha impregnado al interior de las administraciones, de las propias empresas, de las entidades. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las dinámicas que mueven estas tres modalidades de empleo en el país? ¿Qué lo frena? ¿Cuáles, digamos, son sus beneficios? Sobre el trabajo, digamos, el preempleo, el trabajo a distancia y el teletrabajo estaremos conversando hoy en nuestro programa. Si le interesa el tema, acompáñenos. Mi nombre es Oscar Figueredo. Bienvenidos. Y para debatir sobre este interesantísimo tema que seguro tiene a muchos delante del televisor, me acompañan en la tarde-noche de hoy, por primera vez, Rafael Guevara Chacón, quien es funcionario, digamos, de la esfera de asuntos económicos de la Central de Trabajadores de Cuba. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También tengo el placer de que repita en nuestro programa Ariel Fonseca Quesada, quien es el director de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas noches, Ariel. Buenas noches, Oscar. Un placer volver a estar. Un tema que también tú sugerías en el otro programa que conversábamos de empleo. Y bueno, nos acompaña por primera vez un viejo colaborador de Cuba Debate. Y cuando digo viejo no es porque tenga mucha edad, sino por la experiencia que tiene acumulada, que es el profesor de matemáticas y además de técnicas en dirección, Néstor del Prado. Muy buenas noches, profe. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlos a los tres aquí en el programa, pero antes de comenzar este debate vamos a ver qué dice la población en la calle y enseguida regresamos. Por empleo, otra cosa más que se utiliza en casi todos los países del mundo, donde una persona para poder tener más adquisición de la moneda con la cual va a comprar, sencillamente tiene 2 y 3 trabajos. ¿Qué veo mal a veces en la cosa en por empleo? Que te dicen no, tienes que estar físicamente, entonces no, eso no es un por empleo. Por ejemplo, es que este trabajo es un part-time de 4 horas, donde voy a cubrir 4 horas más y hasta 16 horas. Creo que es una buena opción para aquellas personas que tienen un bajo nivel adquisitivo y si el trabajo que tienen primario les permite tener un segundo trabajo, creo que es una buena opción y más en la situación actual que tiene el país, que no nos alcanza por el nivel que tienen los precios y cómo está la situación actual, que es mundial, no solamente es Cuba. Yo pienso que es una buena opción para las personas. Eso ayuda a desenvolverse económicamente y ayuda en muchas cosas. Es una buena opción y más ahora en estos tiempos que estamos atravesando en el país. Es bastante bueno, sí, al que tenga la posibilidad de hacerlo en su casa, ¿me entiendes? Hay que personas que no la tienen. ¿Qué ventaja? Bueno, te estás ahorrando el dinero del transporte a la calle que está en candela, ¿no? Económicamente mejora el trabajador porque al tener 2 empleos, pues se resuelve más las necesidades básicas. El teletrabajo viene a resolver muchos problemas en el mundo entero a partir de todo esto que pasó con estas enfermedades, la COVID, etcétera, donde se puede aprovechar mejor el tiempo, hay menos ubicación situacional de las personas, menos arrotamiento de las entidades, los edificios, etcétera. Se aprovecha mejor el tiempo desde la casa, haciendo cosas que administrativamente necesariamente no tienen que estar físicas. Incluso hoy nosotros lo implementamos también en el trabajo porque con la situación que tenemos con el combustible, con la situación que tenemos con la electricidad, a veces no nos permite el proceso que está llevando a cabo el país de tener tiempo de apagones. Hay compañeros que trabajan en la casa y hay compañeros que tienen una situación que no les permite sus pies, pero sí les permite la mente, les permite las manos y puede hacer en la casa. Creo que también es positivo que apoya a personas incluso que quizás tengan que cuidar a una abuelita, un niño, que no tiene posibilidades de que alguien lo cuide y desde la casa trabaja. Creo que también es una buena opción. Yo misma, por ejemplo, estaba hoy en mi trabajo, necesité hacer un trabajo y no pude porque las personas llegaron, entonces eso te limita un poco y te desvía de lo que realmente tienes que hacer. Y en la casa, bueno, uno planifica el horario y a veces sale mejor. Bueno, lo bueno y lo malo del teletrabajo, del trabajo a distancia, yo creo que por ahí se solapaban a veces los conceptos, los criterios de los que estábamos hablando en la noche de hoy. También se referían, por supuesto, al tema del preempleo y las ventajas económicas que tiene para toda la población. Pero yo creo que lo primero que debemos hacer la noche de hoy, Ariel, es un poco despejar esas dudas. ¿Qué es teletrabajo? ¿Qué es trabajo a distancia? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la situación real actual que tiene nuestro país? Porque se habló mucho de eso durante la COVID, pero ya después, poco a poco, eso se ha ido mermando, digamos. Sí, así es. En primer lugar, decir de que no es justo solo enmarcar que el trabajo a distancia y el teletrabajo llegó o se implementó su aplicación durante el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19.
Es decir, ya desde el propio Código de Trabajo, que se aprobó en el año 2013, permitía que el empleador pudiera contratar a su trabajador en el lugar donde convinieran ambas partes. En el 2000, ya en el enfrentamiento a la COVID, sí nos vimos obligados a ampliar, a extender, a regular en mayor medida las obligaciones de ambas partes y se estableció el reglamento, que es la Resolución 71, el reglamento del teletrabajo y del trabajo a distancia. Ambas son formas flexibles de una organización del trabajo que tiene que ver con que no depende de la presencialidad del trabajador en la entidad laboral. Y lo que quiero entonces es determinar cuáles son la principal diferencia. El teletrabajo, el trabajador hace su labor en su casa o en otro lugar fuera de la entidad, pero la comunicación, la interacción con la entidad es a través de los medios tecnológicos, a través de correos, de redes sociales, etc. Mientras que el trabajo a distancia, usted está fuera de la entidad, pero no depende de tecnología y por lo tanto con mayor sistematicidad usted va a asistir a la entidad donde está contratado porque tiene que ir a entregar información, a recibir, a despachar. Por lo tanto, el teletrabajo está soportado en las tecnologías de la información y el trabajo a distancia no necesaria u obligatoriamente. Y realmente cuando hablamos de estos dos términos, por ejemplo, nos estamos situando en que todo el mundo puede hacer teletrabajo, todos los trabajos pueden ser asumidos por esta nueva organización. Cuando digo nueva es por la actitud que ha tenido en los últimos años, pero realmente no es una cosa nueva en el mundo. Todos los trabajos pueden ser asumidos. Así, ¿qué condiciones tienen que haber, profe, por ejemplo, para asumir el teletrabajo, por ejemplo, o para asumir el trabajo a distancia? Bien, yo quisiera que me permitieras, Oscarito, antes de entrar en ese tema muy rápidamente, decir que los últimos 15 años de mi vida ha sido intenso en la gestión del conocimiento, la tecnología, la creatividad. Y entonces cuando tú me invitaste a Cuadrando la Caja, yo dije, ¿y qué tipo de caja es esa? Si yo te digo a ti ahora, Rafael, ¿la caja cómo es? Lo más probable que es una caja cuadrada o rectangular. Esta caja no es ni cuadrada ni rectangular. Esta es una caja que puede ser triangular, puede ser hexagonal y puede ser cilíndrica. Esta caja, para el tema que estamos tratando, yo creo que es una caja cilíndrica, porque tiene muchas aristas, como es el caso del cilindro. Entonces, es importante porque mi rol aquí en cuadrando esta caja cilíndrica es precisamente ver cómo las tecnologías se imbrican para que realmente haya un resultado adecuado. El resultado final no es la tecnología es un medio. El resultado es que la gente siga siendo útil y que lo que hace ayude a la economía de nuestro país. Por consiguiente, se están produciendo innovaciones tecnológicas que están haciendo cambios drásticos en tiempo y espacio en la vida de los seres humanos. Y, por otra parte, también está ocurriendo otra cosa. Y es que estas tecnologías, la gente dice, no, estas tecnologías permiten hacer los procesos viejos mejores. No. Nosotros tenemos que ubicarnos en que estas tecnologías lo que hacen es rediseñar, construir nuevos procesos, de manera que no nos montemos de algo que ya funcionaba antes sin tecnología y entonces estamos cayendo en lo que yo le llamo el síndrome usted, que es uso subdesarrollado de tecnología desarrollada. Y me gusta imaginarlo como esto que voy a explicar ahora. Cuando llegó el tractor a la comunidad de campesinos y lo pusieron en una vidriera, los campesinos empezaron a imaginarse, ¿y cómo vamos a utilizar el tractor? Y un campesino se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y dice, ya lo sé, alado por mis caballos. ¿Por qué? Porque no hay que transformar, esa es otra cosa diferente. Y esto que estamos tratando ahora requiere ese cambio importantísimo. O sea, estamos hablando de que el teletrabajo, el trabajo a distancia, o incluso el pluriempleo, que es un tema que vamos a abordar más tarde, requiere un cambio de paradigma de la organización de propiedad del trabajo. Claro que sí. Y una cosa que para mí es muy importante, tiene que haber una correspondencia entre el tipo de trabajo y las condiciones materiales, las condiciones técnicas, jurídicas, organizacionales, familiares, para que eso funcione, porque de lo contrario eso se hace disfuncional y mucha tecnología avanzada sin que lo demás funcione bien no sirve. Y hay dos tipos de trabajo principalmente, un trabajo sincrónico y otro asincrónico.
un trabajo que puede ser, para tratar de hablarlo en términos televisivos, en vivo y otro diferido. Cuando tenemos un teletrabajo que es sincrónico, que es en vivo, la conectividad no puede fallar, porque la gente se pone nervioso, echa a perder todo. Hay veces que no es en vivo, es diferido, y entonces eso tú puedes darte un chance de que ahora la conectividad está mala, la dejo para después, pero tiene que haber una correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas están en toda esa tecnología y sus cosas asociadas, y las relaciones de producción es las nuevas maneras de trabajar que tanto necesitamos, porque tenemos déficit de fuerza de trabajo y mucha necesidad de gente con capacidad para hacer bien las cosas, para hacer las cosas correctamente desde el principio. Exactamente. Y Rafael, en el caso de los trabajadores, porque a veces los jefes, la administración dice, bueno, es que si el trabajador está en su casa o no lo tengo cerca, ¿cómo se pacta, digamos, ese contenido de trabajo aunque usted no esté presencialmente en el lugar? Mira, aquí voy a tomar un poco de lo que han dicho mis colegas. Es cierto de que son dos modalidades relativamente nuevas, pero vienen a tener una normativa a partir de esa resolución 71 que es del año 2021. Yo creo que lo más importante que permite, pues sobre todas las cosas, como decía el profesor, es que las personas sigan siendo útiles a pesar de las condiciones muchas veces impuestas por diferentes razones. Yo creo que la pandemia obligó a expandir un poco la utilización de estas modalidades, ya teniendo una norma que regula, y por parte nuestra lo importante está en la función que fue asignada a la organización sindical precisamente a partir de este reglamento. Esta resolución 71 da la facultad a la organización sindical de conjunto con el empleador, con la administración, de decidir las potencialidades, los puestos de trabajo potenciales para optar por estas dos modalidades, a distancia o a teletrabajo. Y ese acuerdo, entonces llevarlo al convenio colectivo de trabajo, que es la normativa legal en cada centro de trabajo, en cada empresa, que regula las relaciones laborales entre empleadores y empleados. Creo que es cierto que durante la pandemia las cifras de ambas modalidades fueron mucho más altas. ¿Hay números actuales? ¿Se conoce cuántas personas, digamos, están ahora en esta condición? En estos momentos, por lo menos el dato que tengo, no sé si es totalmente oficial, creo que es bastante fidedigno. Tenemos en ambas modalidades aproximadamente 28.372 trabajadores. Cuando tú sacas la cuenta, realmente es cifra bastante pequeña. Digo esto porque la pandemia creó situaciones muy complejas, pero son situaciones que hoy también siguen siendo complejas, excepto que no hay un contagio, pero sí, como se decía, tenemos problemas de transporte, de energía eléctrica, de un grupo de cosas, condiciones de trabajo, a veces hasta la misma alimentación en los centros laborales, y ¿por qué no? Lo que permite es precisamente que sigas siendo útil, aún ejerciendo tu función fuera del centro de trabajo, sin necesidad de estar presente. Yo creo que independientemente de que en una la tecnología es primordial, la otra un poco menor, una requiere de mayor presencia, la otra prácticamente de ninguna, pero lo importante es eso. Usted puede seguir ejerciendo su trabajo independientemente de que esté en su lugar, y creo que corresponde sobre todo, repito, a las organizaciones sindicales, pactar, negociar, ponerse de acuerdo, identificar esas potencialidades por diferentes tipos de puestos de trabajo que puedan optar por esas modalidades que al final es beneficio para ellos, es beneficio para la empresa, y todos siguen, por supuesto, el curso de la economía desde el punto de vista del trabajo y de la marcha y la gestión de la empresa en cuestión. Y se habla muchas veces también que hay que crear condiciones, o sea, que el trabajador, más allá del tema tecnológico, por ejemplo, para el teletrabajo, una buena conectividad, ese propio trabajador tiene que crearse sus condiciones de trabajo en la casa, que yo recuerdo cuando la COVID se decía que también las personas se podían abrumar porque estaban compartiendo también mucho tiempo dentro del propio hogar. O sea, cómo también ese paradigma tiene que venir acompañado de un cambio cultural, digamos, para que se pueda ver un mayor desempeño y que ese trabajo sea, digamos, que tenga un resultado positivo, porque usted no va a estar dejando a la persona en la casa si la actividad no tiene una productividad ¿no es verdad? Es así. Yo quiero abonar a lo que decían el profesor Néstor y Rafael. Yo creo que insistir en el tema de que no debe ser una moda, y no queremos ligar o vincular estas modalidades de trabajo con asuntos circunstanciales, con el enfrentamiento a una pandemia, con la disminución del consumo, porque tengamos ahora afectaciones para generar energía eléctrica, aunque tengamos todas las condiciones para electricidad, aunque no tengamos que enfrentar otra pandemia,
es necesaria la aplicación de estas modalidades de organización del trabajo porque reportan muchos beneficios y ventajas. Hace un tiempo hemos venido trabajando con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, donde se ha desarrollado un estudio importante, algunos doctorados de esa facultad, donde se han podido contactar decenas de miles de teletrabajadores y también de cuadros y funcionarios de los cuales tienen subordinados personas en estas modalidades. Y es indudable y se corresponde con lo que también las personas fueron ofreciendo las opiniones en el reportaje. En primer lugar, menos tiempo de desplazamiento casa-trabajo. Más del 77% de las personas que se han encuestado ofrecen esta ventaja. La planificación autónoma del trabajo. Aquí se decía, tú mencionabas las condiciones de la casa, aunque las condiciones en el reglamento establecemos que las condiciones de conectividad, de equipamiento, es responsabilidad de la administración y eso queremos también dejarlo claro. Porque muchas veces piensan que es el trabajador el que tiene que tener todas las condiciones. Rafael lo decía, en primer lugar estamos diciendo que hay que definir los cargos que pueden desempeñarse en esa modalidad. Usted lo preguntaba al inicio y quiero dejarlo claro, porque yo sí creo que en algunos lugares, en el enfrentamiento a la pandemia, se hizo de manera incorrecta. Lo que estábamos enfrentando una pandemia que no tenía precedente en el mundo. Por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho después, vamos a, de manera coordinada, la administración y los sindicatos a definir cuáles son los cargos que yo puedo desempeñar esa actividad. Un custodio es imposible que pueda custodiar. O un edificio, la entidad donde usted trabaja desde su centro de residencia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es definir los cargos potenciales que se pueden desarrollar. Pero cuando usted tenga los cargos, tiene que ver los trabajadores. El profesor Néstor lo decía, tiene que haber una cultura en esta materia, porque que el trabajo que usted se desarrolla pueda realizarse a distancia, no significa que el trabajador tenga todas las competencias y por lo tanto el sistema de capacitación que tengamos en las entidades también tiene que tener en cuenta cómo yo capacito a estos trabajadores para que se puedan desempeñar a distancia y así un grupo de ventajas. Ariel, y una de las cosas que veíamos en la noche y que todavía, digamos, son los que más frenan este tema es la resistencia al cambio. Muchas veces las administraciones tienen la posibilidad de hacerlo y sin embargo cuando el trabajador quiere asumirlas le dicen, bueno, que no. Vamos precisamente a escuchar las opiniones del profe Calviño sobre este particular y enseguida regresamos a la mesa. No se percibe la resistencia al cambio muchas veces como resistencia. A veces se solapa en cosas del tipo, esto hay que pensarlo un poco mejor, hay que tomar una decisión más sensata, esto no puede ser así. Se produce un inmovilismo y ese inmovilismo es el que delata la resistencia al cambio. Pero la resistencia al cambio también tiene muchas razones que no son solamente en el orden de la psicología. El temor a perder lo que se tiene, el temor a entrar en algo que de alguna manera un poco ignoto, que no sabemos cómo va a ser, y claro, nos refugiamos en lo que ya sabemos, ¿ya? Y tratamos de conservarlo, ¿no? A veces también se produce la resistencia al cambio, porque el cambio no se prepara, porque el cambio se habla, pero luego no se realiza, no se arman, no se construyen las condiciones para que ese cambio se produzca. Y definitivamente lo que se puede asegurar sin duda alguna es que el único modo de cambiar es cambiando. Y precisamente sobre la resistencia al cambio queríamos continuar conversando aquí en Cuadrando la Caja. Y profe Néstor, usted que tiene esa experiencia, digamos, con el tema de la gestión del conocimiento, de cómo fortalecerla y cómo hacer una mejor gestión, digamos, de los recursos humanos. Cuando se habla de resistencia al cambio y en este tópico en particular, ¿usted cree que la presencialidad siempre es sinónimo, digamos, de productividad? No necesariamente. Muchas veces la presencialidad es sinónimo de improductividad, porque hay falta de disciplina en un centro de trabajo y llega una persona y cuenta la telenovela de anoche porque estaba en apagón y no la vio y se provoca un problema que no se provoca cuando se está teletrabajando y está en su casa con determinadas condiciones y puede ser más productivo. Es decir, que yo siempre digo que esa resistencia al cambio se debe a lo que decía ahorita Rafael. Para mí es clave un convenio laboral bien analizado, bien estudiado,
donde primero es cuáles son los tipos de trabajo que pueden ser realizados de esta manera y cómo podemos abordarlo a distancia, por teletrabajo, buscando cuáles son las vulnerabilidades que eso puede tener en muchos directores, porque hace poco nosotros dimos un evento muy importante sobre estos aspectos y la gente decía, es que el director no quiere eso. Pero ¿por qué no lo quiere? Porque piensa que tiene mejor control de su trabajador teniéndolo delante. Y si lo ve ahí, ¿cómo lo va a tener? Sin embargo, el teletrabajo tiene un sistema de control también muy riguroso. Y aquí también, como yo decía, hay que cambiar los procesos. Yo voy a trabajar por las horas que le dedicas a la tarea o por el resultado que me tienes que entregar dentro de una semana. Entonces tenemos que hacer esos cambios, porque con una tecnología muy avanzada y seguimos por hora, no sirve. Hay cosas que sí tienen que ser por hora, pero otras tienen que ser por resultados, y usted me entrega resultados parciales. Hay sistemas también de escaneo y de auditoría. Esas son las personas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese control, con una especie de cámara oculta para ver si es verdad que está trabajando, está viendo otra cosa. Eso depende, a lo mejor tiene que estar cocinándole la comida al muchacho que se va para la escuela porque la madre está de guardia en el hospital, cualquier cosa de esa. Entonces hay que tener flexibilidades, hay que tener un sistema de confianza, hay que dirigir por resultados, dirigir por valores, no dirigir por tareas ni por tiempo. Entonces, esas son cosas que tienen que ver también con el Ministerio de Trabajo, que ese no es mi tema, pero que las tecnologías los pueden permitir. Entonces, tienen que imbricarse esas dos cosas para que no haya una resistencia al cambio por problemas de esa índole. Ariel, ¿coincides con el profe Néstor de disientes? O ahorita conversamos detrás de cámara que había un comentario en Cuba Debate que decía, bueno, es que el gallo no quiere soltar a los pollitos. ¿Realmente pasa este tipo de cosas todavía? Sí, nosotros desde el Ministerio de Trabajo consideramos que la principal limitante que ha tenido la implementación a mayor escala de estas modalidades está asociada, está relacionada con el cambio de mentalidad. Nosotros no tenemos ninguna diferencia con lo que expresaba el profesor Néstor, con que la presencialidad no es sinónimo, no significa que el 100% de productividad. El estudio que mencionaba anteriormente de los profesores de la Universidad de La Habana, fíjense, cuando hablaba de beneficios para la organización laboral, el estudio da cuenta de que el 45,5% de los trabajadores y de los cuadros entrevistados revelan de que aumenta la productividad a partir de estar en estas modalidades. El 50% refiere que se incrementa el compromiso con la organización, se incrementa la satisfacción laboral en un 57%. Y el ausentismo y la fluctuación disminuye un 60%. Por lo tanto, son beneficios que están demostrados de la implementación y no necesariamente estamos de acuerdo que no aumenta la productividad. Eso no se puede seguir controlando la labor que deben desempeñar los trabajadores con un control visual, con que tú estés en el lugar que te corresponde. Ya, estamos hablando de las labores que pueden, no voy a hacer que ahora alguien nos sintonice en estos momentos a mitad del programa, estamos hablando de aquellas labores que pueden ser susceptibles a teletrabajo, digamos, o a trabajo a distancia. Por supuesto, ya partíamos del principio que hay que definir cuáles cargos los pueden desarrollar en esta modalidad, pero cuando se puede hacer el límite, la determinación, la amenaza no puede ser, es que no lo puedo controlar. Como dijo el profesor Néstor, en la propia resolución 71 establecemos cuáles son los mecanismos de control para estas modalidades de trabajo y tenemos que enfrentar y que aplicarlas. Ariel, y precisamente hablando aquí del tema de la resistencia al cambio y estas a veces negativas que se dan en las administraciones y basándonos en la propia dinámica demográfica que tiene el país, que hay un déficit en la fuerza laboral que existe. ¿Qué pasa con el tema del pluriempleo? ¿También se ve estas propias dinámicas? ¿A qué nos referimos con esta? ¿Cómo están parados, digamos, en la ley, en el Código de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social? Desde esta modalidad del pluriempleo empezamos a introducirlo en la normativa cubana en el 2009 y, por supuesto, ya en el 2013 se introduce en el Código de Trabajo, Ley 116, que estaba vigente. El pluriempleo es la oportunidad que tiene una persona de emplearse en más de, puede estar en el mismo lugar donde usted se desempeña en otra actividad y horario o puede desempeñarse en otra entidad o en otro sector de la economía. Es importante, en tu introducción lo decías, el principal desafío que tiene nuestro país tiene que ver con la atención a los fenómenos asociados a la dinámica demográfica. Tenemos una disminución de la población en edad laboral,
Por lo tanto, tenemos que usar mejor y eficientemente los recursos laborales, los recursos humanos con que contamos. Las modalidades de organización del trabajo que hoy estamos comentando, sin lugar a dudas, son vías. Tener trabajadores pluriempleados, es decir, que un mismo profesional pueda desempeñarse en más de un lugar, es muy válido. En una de las entrevistas iniciales que nos decía, porque nosotros con estas modalidades no queremos seguir otros modelos que creemos no se corresponden con el modelo de sociedad que queremos construir, también quiero dejarlo claro. No estaríamos satisfechos con que las personas en Cuba tengan que trabajar 16 horas o más. Yo creo que aunque se use mayor cantidad de personas, aporten en diferentes lugares, no es a costa de la salud, del descanso, del bienestar de los trabajadores. Pero yo creo que también hay límites, todavía nos falta cambiar la mentalidad a muchas personas para que se use en mayor medida y que se contraten a las personas por tiempo parcial y no necesariamente por 8 horas, y eso va a permitir a que usted pueda estar en más de una entidad, sea del sector estatal, incluso del no estatal. Hay, digamos, inquietudes. Dígame, profe. Yo quisiera que me permitieran hacer un razonamiento sobre el tema del pluriempleo, que no me voy a meter en la especialidad de Ariel, ¿no? Sino que hace más de 25 años me invitaron a participar en un evento que se llamaba Creando Líderes de la Cultura Electrónica. Más de 25 años, en Inglaterra fue. Y hubo una persona que presentó una ponencia que se titulaba Del asalariado a jornalero, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, aquí se puede producir algo que muchas veces nosotros no analizamos las consecuencias y secuelas de una decisión que se pueda tomar. Y yo le preguntaba, ¿dónde está el sentido de pertenencia? Que es algo, Rafael, que tanto se habla ahora, el sentido de pertenencia a mi organización. Un jornalero, una persona que tiene 5 centros de trabajo, ¿el sentido de pertenencia es a un centro de trabajo o es a la actividad que él hace y la sabe hacer bien y es útil y la gente se la aplaude? Y entonces eso puede provocar una distorsión en el funcionamiento del colectivo laboral. El colectivo laboral es una fuerza en cualquier centro de trabajo. Y puede también provocar la disfunción de las organizaciones, el sindicato, Rafael, la juventud, el partido. ¿Por qué? ¿De dónde es él? Él no se siente ya comprometido con ese centro de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener la suficiente mentalidad para adelantarnos a esas situaciones y buscar que el trabajo político ideológico siempre tiene que estar presente. Pero eso introduce una variante nueva. No olviden esa terminología de asalariado a jornalero. Es una modalidad, digamos, que llama la atención, sobre todo en el papel del sindicato y también de los propios trabajadores. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las demandas o cuáles son las inquietudes que generalmente, bueno, veíamos algunas en Cuba Debate hoy, las comentábamos hace un rato, pero ¿qué son las dudas más importantes que tienen los trabajadores a la hora de enfrentarse a este fenómeno? Bueno, el caso del pluriempleo, yo pienso que, como bien Ariel decía, también son modalidades de empleo que no son nuevas, son muy utilizadas en el mundo entero. Y creo que, siendo justo, en los últimos tiempos, la dirección del país, bueno, fundamentalmente en la persona del Ministerio del Trabajo, se han estado tomando diferentes medidas y aprobando diferentes normas en beneficio de todo lo relacionado a lo que es el empleo, a lo que es el salario y a lo que es la facilidad en las empresas para la contratación, la organización salarial y todo un grupo de cosas que se adecúan mucho más a las condiciones que tenemos hoy. El caso del pluriempleo realmente no es algo que nosotros podemos decir que haya florecido en ningún momento. Fíjate que hoy, de hecho, la forma mayoritaria de pluriempleo en el país está en aquel trabajador estatal que además puede ir al trabajo por cuenta propia, y ese es un trabajador que tiene 2 empleos. O sea, tiene su trabajo, en realidad tiene a veces ni siquiera el otro lo hace directamente o físicamente, pero bueno, tiene esa posibilidad. El resto, donde más se presencia, es sobre todo en el sector presupuestado. No es menos cierto de que en aquellos trabajos que realmente, hablando ahorita del teletrabajo y el trabajo a distancia, de una presencia, porque está vinculado directamente a un servicio, a una producción, es más complejo, aun cuando nosotros tengamos que seguir facilitando la posibilidad de que se trabaje a tiempo limitado, a lo que yo realmente necesito. Siempre ha existido contratos por tiempo determinado, siempre ha habido contratos solamente para una necesidad básica en un momento, en un día, en un tiempo, en un horario,
Y eso yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Yo creo que la organización sindical también tiene que, en ese sentido, seguir trabajando de manera que se facilite que eso tenga realmente un mayor abarcamiento en un grupo de sectores que realmente hoy eso no es exactamente así. Y creo que realmente también tiene, ¿por qué no?, un beneficio. Y el profe decía algo del trabajo político. Yo creo que siempre es mucho más factible, aun cuando no es lo más, digamos, lo ideal, que haya quien tenga 2 y 3 centros de trabajo diferentes desde el punto de vista de su identificación con lo que hace, con su centro, con su colectivo de trabajo, pero yo creo que siempre es mucho más loable que usted busque la posibilidad de generar un mayor ingreso desde el punto de vista personal en el sector, digamos, del trabajo como tal, sea estatal o no estatal, y no en el sector informal, como también ya se estuvo tratando aquí en un programa anterior. Yo creo que eso es loable. Toda persona que hoy tenga la intención de trabajar, digamos, desde el punto de vista de los sectores más representativos como actor económico en la sociedad, y al mismo tiempo tenga la posibilidad de hacerlo en beneficio propio, aún en más de uno, creo que eso siempre es beneficioso también desde todos los puntos de vista. Y como siempre le digo, vamos a escuchar la opinión del cuarto panelista de este programa, el gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos al programa. Tanto con el pluriempleo como con teletrabajo, sale ganando el trabajo, se combate el desempleo. Pero hay algo que deseo para no pecar de manso y el trabajo sea un remanso, la perfección del ambiente. Proponer que se implemente también el pluridescanso. Bueno, precisamente con las palabras del gurú queríamos comentar, y también se habla cuando nos enfrentamos a estos fenómenos. Bueno, veíamos algunas inquietudes de la población, sobre todo con el tema horario. O sea, muchas veces las personas dicen, el horario me amarra, ¿por qué compartir el tema de las 8 horas? ¿Es realmente esto una preocupación de las personas muchas veces cuando le dicen, bueno, tú no te puedes preemplear porque entonces tienes que determinar cantidad de momentos, o incluso hay determinados cargos que no pueden ejercer el preempleo? ¿Es así? Te respondo de inmediato, quería aportar a lo que decía el profesor Néstor. Yo sí creo, en primer lugar, en la norma hemos definido que hay una ocupación principal, y yo me atrevería a responder a través, él está afiliado en la sección sindical donde es su ocupación principal, que hemos estado hablando que, porque usted cuando va a pluriemplearse parte de que está empleado en un lugar, usted trabaja en Ideas Multimedia y va a dar clases, lo contrata la Facultad de Comunicación para que sea profesor de comunicación, de teoría de la comunicación en la universidad. Por lo tanto, usted está afiliado en la sección sindical de Ideas Multimedia y además está pluriempleado en la universidad. Primero hay que decir que todos los trabajadores cubanos pueden pluriemplearse. Sí están definidos algunas categorías como son los cuadros, los funcionarios, los médicos, los auditores, que de manera general no se pudieran pluriemplear excepto a que la autoridad que lo nombró lo autorice. Hoy estamos diciendo que uno que está en la categoría de cuadro, el código dice que no se pluriemplea si el que lo nombró no lo autoriza. Por lo tanto, todos podemos en algún momento pluriemplearnos, no hay ninguna problemática con ese tema. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de las horas, a veces se flexibiliza eso, la cantidad de tiempo que uno tiene que estar. Decían aquí, bueno, ustedes, el tiempo, el contrato por tiempo parcial siempre ha existido, pero muchas veces eso también es un impedimento, incluso para el pago del salario de ese trabajador. Hay dos cosas. En primer lugar, es así. Nosotros no definimos una obligatoriedad de tiempo. Rafael mencionaba los tipos de contratos que existen en Cuba, indeterminado, determinado, por trabajo u obra. En esas 3 modalidades, usted puede estar pluriempleado. Ahora, la cantidad de horas no la definimos del código. A partir de la tarea que usted va a enfrentar, si usted va a ejercer, seguimos en el ejemplo del profesor de la Facultad de Comunicación. Bueno, ¿cuántas horas usted necesita? La facultad tendría que contratarle usted 8 horas diarias. Yo creo que no, porque usted va a partir de la asignatura que va a impartir, las horas de preparación que usted lleva. Yo creo que las administraciones esencialmente contratan generalmente 4 a 6 horas diarias en el segundo o la segunda ocupación, aunque usted va, pero no es algo que nosotros decidimos desde el código, desde las reglas. Cada entidad tiene que hacer ese estudio de organización del trabajo, de carga y capacidad, e identificar
las horas que debe contratar a la persona que requiere. Y hay un fenómeno también que se da en este caso. Un segundo, mira, ¿Sí? En todas estas modalidades que hemos estado viendo, creo que hay un elemento básico, y es el contrato. Fíjate que tanto para uno como para otro siempre se dice que hay que modificar la cláusula de tu contrato base si vas a teletrabajo o a distancia, y en el caso del pluriempleo usted tiene un contrato base, pero donde va a ejercer ese pluriempleo también tiene que ser contratado. Y el código establece que usted tiene que tener un trabajo de un contrato hasta para el trabajo por cuenta propia o el trabajo privado, como mínimo hablado, donde usted pacte precisamente el tiempo, el salario, en qué condiciones usted va a ejercer ese pluriempleo. Y yo creo que por eso digo que en eso tenemos que seguir trabajando todos. Sobre todo en la calidad de ese contrato, en respetar que haya un contrato, en exigir que realmente para cualquiera de esas modalidades sea precisamente a partir de todo lo normado aquí en el país, el contrato de trabajo lo que regule y norme precisamente todas estas modalidades. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un trabajo principal, digamos, y otro trabajo, y a veces en ese segundo trabajo le dicen que no le pueden pagar todo el salario porque no tiene la cantidad de horas necesarias, sin embargo, esa persona hizo su trabajo. ¿Esto es así o se puede cambiar? ¿Se puede discutir? Mira, en todos los casos, por eso te digo, las reglas son las que establece ese contrato. O sea, a la hora de usted iniciar ese trabajo, ya usted tiene que pactar de antemano cómo van a ser las condiciones, qué tiempo usted va a trabajar en ese y qué salario va a recibir, cómo va a hacerlo, si es por tiempo real, si es sobre la base de un acuerdo por esa contratación. Usted tiene que buscarlo, como decía Ariel, si es por terminación de obra, en dependencia del trabajo que usted vaya a hacer, tiene que tener un contrato y ese es el que tiene que tener la normación de todo lo que usted va a hacer y todas las condiciones para que pueda exigir entonces el derecho de lo que usted pactó en ese contrato, cúmplase o no se cumpla. Y hay burocracias a veces en este propio proceso de contratación, porque a veces las personas dicen, bueno, es que cada 6 meses entonces hay que volver a volver ese contrato, hay que revisarlo. A veces las administraciones dicen, bueno, te falta esto, te falta lo otro. ¿Lo identifican así los trabajadores? Yo creo que en eso todos tenemos que apoyar y sobre todo siempre partimos de la parte de lo que le corresponde, sobre todo a la organización sindical. Los contratos por tiempo determinado durante mucho tiempo tuvieron sus características, han sido útiles, lo son, pero siempre han tenido, digamos que como todo, un trasfondo en ocasiones no siempre con el objetivo para el que son creados. Usted, por ejemplo, para usted ocupar un contrato por tiempo indeterminado, usted dice que si usted está contratado por tiempo determinado y tiene más del 50% de tiempo trabajado en el año, usted debe pasar, siempre que exista la plaza, a contrato indeterminado. Y hemos tenido lugares donde te renuevan ese contrato determinado precisamente quizás para no cubrirlo. Son cosas que ocurren y que para eso tiene que estar, como decía el profe, la fuerza fundamental del colectivo. La experiencia con el trabajo en los colectivos te dice que quien único no se equivoca es la mayoría. Siempre puede haber alguien que se equivoque, 2, 3, 1, 4, pero la mayoría nunca se equivoca. Y precisamente en representación de esa mayoría que está esa organización sindical, como decía el profesor, hay un partido, hay una juventud, hay una administración, ¿por qué no? Que también son afiliados, son militantes, son trabajadores de nuestra sociedad, que tienen que velar porque realmente lo que yo pacté se cumpla. Y sin tanto problema, usted tiene un part-time, como dicen en otros países, un contrato por tiempo determinado en 4 horas, en 2 horas, con una frecuencia, como decía Ariel, de profesor, 2 veces a la semana, que son 2 horas, que no es nada extraordinario, y tiene pactado contra ellos unas condiciones y un salario, y que eso se cumpla. Y para eso están todos los mecanismos que también forman parte de todo lo que es esa gestión en sentido general del trabajador, de la empresa y de la sociedad. Y de cara a esta modificación que, digamos, está en curso de este Código del Trabajo a futuro, ¿qué modificaciones se podrían hacer, digamos, para flexibilizar, para que desde las administraciones se pueda aumentar o mejorar tanto el teletrabajo, el trabajo a distancia y, por supuesto, se sigue impulsando el tema del pluriempleo? Porque estamos hablando de que por las propias dinámicas que tiene el país, de la demografía, realmente la cantidad de nacimientos es poca, la cantidad de las personas que están falleciendo todos los años van a aumento, el tema migratorio, o sea, el saldo migratorio es negativo. ¿Cómo seguir fomentando estas formas de trabajo que son más efectivas para la propia economía del país? Yo lo que puedo asegurar, Oscarito, que desde el Ministerio de Trabajo se ha constituido un grupo de trabajo amplio, que nos ha acompañado la academia, que nos ha acompañado la Central de Trabajadores de Cuba y que hemos estado elaborando la política para la modificación del Código de Trabajo. Esta política ha partido de un diagnóstico de cuáles son las principales problemáticas en materia de normación, de norma legal que afectan en los diferentes ámbitos del trabajo, y las propuestas de política van encaminadas a la transformación, a las modificaciones, y lo importante es que, como se conoce también, esta ley, como impacta en todos los trabajadores cubanos, va a tener una discusión amplia
antes de llegar al Parlamento. Por lo tanto, todos los trabajadores podremos expresar nuestras opiniones en los diferentes títulos, libros, capítulos que va a contener la propuesta de código, y antes de llegar a la Asamblea Nacional para su aprobación va a tener un aporte de la mayoría o de todo el que quiera participar, no solo los trabajadores, también los que hoy están jubilados, incluso estudiantes. Hoy estamos también promoviendo la contratación de estudiantes universitarios para que no solo se contraten en lugares del sector no estatal alejados de lo que están estudiando, sino cómo podemos fomentar y aumentar la cantidad. No hablamos de pluriempleo en este caso porque es la combinación del estudio y del trabajo, pero sí cómo podemos, además ayudamos a su preparación, la formación es en la práctica y además pueden ir estableciendo relaciones ya en el lugar donde van a trabajar. En eso también estamos trabajando, pero cómo reforzamos la protección del trabajador va a ser un objetivo básico del Código de Trabajo, y cómo se tiene en cuenta esa protección en todos los ámbitos de labor, en todos los sectores de la economía. El Código de Trabajo es para la aplicación en todos los lugares donde existe una relación de trabajo, sea en el sector estatal, en el no estatal, en el mixto, etc. Profe Ernesto del Prado, usted que siempre en Cuba Debate nos ha comentado sobre estos temas, siempre ha insistido en diferentes tips, digamos, para seguir mejorando la posibilidad que las personas hagan teletrabajo, por ejemplo, o trabajo a distancia. ¿Cómo seguir creando esas condiciones? ¿Cómo cambiar esa mentalidad que decía el profe Calviño? A mí me parece que para cambiar la mentalidad, fíjate cómo él terminó diciendo, la mentalidad se cambia cambiando. Tiene que ser que haya una necesidad real, no un invento. Como dijo Ariel, no una moda, esto no es moda. Cuando yo escribí mi primer artículo en Cuba Debate, dice, es algo que llegó, no me gusta decir quedarse, porque quedarse da la idea de quietud para desarrollarse. Tiene que seguir desarrollándose. Y en ese sentido hay que buscar, a mi juicio, estos elementos. Lo primero es un contrato bien hecho, como decía Rafael. ¿Qué cosa espera la empresa, la unidad presupuestada del trabajador, y qué cosa espera? Porque el contrato es saludable en la medida que es ganar, ganar. Si gana la empresa y pierde el trabajador, ese no es un contrato saludable. Tiene que ser ganar, ganar. Y decir, bien, esto vamos a hacerlo así, de esta manera. Pactar bien los resultados que se deben ir alcanzando. Incorporar nuevas cosas que son de tipo del teletrabajo. Seguridad y salud del trabajo. Accidente del trabajo. ¿Existe o no existe en el hogar? Claro que sí, porque tú estás teletrabajando, pusiste a hervir el agua y entonces estás apurado y para que no se te vaya la conectividad, cogiste la olla rápido y te quemaste. Son las cosas reales, además, pero las teleclases. Y cuando vienes a ver en una casa que no tiene todas las condiciones, hay cuatro o cinco gente luchando, los datos móviles, lo que sea. Y el otro aspecto es los gastos en que incurre el trabajador. Lo que decía Ariel, eso está bien desde el punto de vista normativo, pero muchas veces la computadora, la laptop que dio la empresa no funciona bien y tiene que coger la tuya o la de tu hijo o la de tu hermano o la de tu papá. Y el muchacho, papá, pero tengo que hacer el teletrabajo y ahora la teleclase y tengo que responder, no por ChatGPT. Esa sí tiene que ser por lo que le da la cabeza del muchacho. Entonces se crean nuevos conflictos que no existen en el otro tipo y eso es lo que yo digo, que a mí yo no tengo la menor duda que el teletrabajo llegó para desarrollarse, que es una necesidad. Lo que tenemos que ser proactivos y tener la capacidad de que las cosas que hacen los hombres, porque son las leyes, las normas jurídicas que empiezan a chocar para que eso nos sirva, cambiarlas y ponerla en función del objetivo supremo, y es que la gente pueda ganar un poco más para enfrentar el problema duro que tenemos con los salarios que no alcanzan y que lo que ellos estén haciendo ayuden a este país. Exactamente, a desarrollar la economía del país. Bueno, aquí al final del programa se hacía la conclusión y respondíamos al título del programa. ¿Es una alternativa o es una necesidad? Evidentemente es una necesidad que tiene que apoyar y que tiene que apostar por el desarrollo económico del país. Muchísimas gracias por la participación en el programa de hoy. Espero que se hayan sentido cómodos y bueno, usted que también haya podido entender un poco las diferencias que existen entre el teletrabajo, el trabajo a distancia y por supuesto cómo seguir potenciando, digamos, el pluriempleo. Como siempre les digo, acompáñenos siempre cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe. Ha sido un placer acompañarlos para cuadrar nuevamente una caja diferente.